¿Quiénes son los basmachíes? ¿Bandidos, rebeldes, héroes o todo a la vez? En la historia de Asia Central del siglo XX, casi no hay un tema que genere tantas discusiones y emociones. Algunos consideran a los basmachíes luchadores por la libertad, otros los ven como fanáticos y enemigos del progreso. ¿Pero quiénes eran realmente? ¿Por qué miles de personas, desde simples campesinos hasta líderes religiosos y exoficiales, tomaron las armas contra el nuevo poder? ¿Y qué defendían el Islam, la tierra natal, el modo de vida? ¿O simplemente su propia influencia? La historia del basmachismo es la historia del choque de dos mundos, el Oriente Islámico tradicional y el proyecto bandido del Estado soviético. Es una historia de dolor, esperanzas, traición y lucha desesperada. Y quizás es esa parte de nuestra historia que aún no hemos comprendido del todo. Me llamo Semión y declaro inaugurada la sección ¿Cómo vivían? Comienzo. Asia Central en vísperas del basmachismo. Para entender por qué surgió el movimiento basmachí, hay que retroceder un poco a las últimas décadas del Imperio Ruso. A principios del siglo XX, Asia Central, Turquestán, Bujará y Jiva ya formaban parte del Imperio Ruso, pero no fue una inclusión en igualdad de condiciones, sino más bien una subordinación colonial. Con los rusos llegaron los ferrocarriles, telégrafo, escuelas, fábricas, pero también impuestos, requisas e intervención en las costumbres locales. Al mismo tiempo, en la región surgen nuevas corrientes intelectuales. El jadidismo es un movimiento de reformadores musulmanes que buscaban unir el Islam con las ideas modernas de la Ilustración, la ciencia y la democracia. Los jadidistas soñaban con la modernización de la sociedad, pero sin renunciar a la identidad nacional y religiosa. Creían que la sociedad musulmana podía desarrollarse, aprender de Europa, pero al mismo tiempo conservar su carácter nacional. Estas ideas no siempre recibían apoyo, especialmente por parte del clero tradicional y las viejas élites. En la sociedad se estaba gestando una división entre los partidarios de la modernización y aquellos que consideraban que lo nuevo era una amenaza para el Islam y su modo de vida. Las revoluciones de 1917 y la caída del Imperio Ruso marcaron un momento crucial para Asia Central. El poder imperial se desvaneció, pero ¿qué lo reemplazaría? Algunos buscaban un Estado autónomo y laico en una Rusia democrática, como en la autonomía de Kokand. Otros pensaban que solo era posible un Estado islámico dirigido por el clero y emires. Otros solo querían sobrevivir al hambre, saqueos y cambios de poder. Así comienza la historia del basmachismo como un movimiento complejo y heterogéneo, que surgió en el momento en que el viejo mundo colapsó y el nuevo aún no había sido construido. El surgimiento del movimiento basmachí. Basmachí no es el nombre de alguna organización, es una etiqueta. La palabra basmachí, traducida literalmente del turco, significa quien ataca, con un matiz de bandido. Inicialmente era un término propagandístico soviético. El movimiento conocido hoy como basmachismo no surgió como bandolerismo, sino como reacción a la ruptura del mundo habitual de los basmachíes. Tras 1917, Asia Central cayó en caos. Los bolcheviques tomaron Tashkent, pero en la periferia el poder cambiaba de manos. El Kanato de Jiva y el Emirato de Bujará, formalmente independientes, estaban bajo amenaza. En 1920, el Ejército Rojo captura Bujará. El emirato es liquidado. El emir Alim Khan huye a las montañas del este de Bujará, donde comienza la verdadera yihad guerrillera. Pero no se trata solo de religión. Había muchas razones para la resistencia. Crisis económica, hambre causada por la interrupción de las antiguas rutas comerciales, requisas de grano y ganado, confiscación forzada de algodón, injusticia social. Las nuevas autoridades solían depender de funcionarios rusos y rusoparlantes, lo que generaba descontento y amenazaba el modo de vida local.
La sovietización prohibía los tribunales de Sharia, cerraba madrazas e intervenía en la vida familiar y religiosa. La resistencia se manifestó especialmente fuerte en el valle de Ferganá y en el este de Bujará. Ahí surgieron los primeros destacamentos estables, muchas veces espontáneos y basados en lazos familiares y tribales. Los insurgentes no se llamaban a sí mismos basmachíes, se llamaban muyahidines, luchadores por la fe o simplemente insurgentes. Sus líderes eran autoridades religiosas, jefes tribales o carismáticos comandantes de campo. Por ejemplo, en Bujará Oriental, el gobernador del emirato fue de los primeros en organizar la resistencia, apoyándose en las órdenes sufíes, que eran clave para movilizar a la población. Éxtasis, 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 éxtasis. ¡Éxtasis! Sin embargo, los basmachíes no formaban un grupo unido, pues variaban según regiones, ideas y motivaciones. Pero había algo que los unía. No aceptaban el nuevo poder y creían que su lucha tenía una justificación sagrada. Si para los bolcheviques eran bandidos y enemigos del pueblo, para muchos en Asia Central se convirtieron en un símbolo de resistencia y fidelidad a las tradiciones. ¿Quién era Basmachi? Y ahora vamos a analizar quiénes eran realmente estas personas que se unían a los basmachíes. No eran solo fanáticos ideológicos ni simplemente campesinos con un fusil. El movimiento basmachí era socialmente heterogéneo. Entre los basmachíes se podían encontrar campesinos arruinados por las requisas y el hambre, nómadas descontentos con la intervención del Estado en su modo de vida, líderes religiosos que se oponían al cierre de mezquitas y escuelas islámicas, exoficiales de los ejércitos del Emirato y del Zar, y sí, simplemente aventureros que vieron en el caos una oportunidad para enriquecerse. Imagínate en una sola unidad a un jeque sufí, un campesino del pueblo, un jinete tribal y un exteniente del ejército zarista que lee el Corán con acento francés. Suena como el comienzo de un chiste, pero esa era la realidad de Asia Central en la década de 1920. Subtítulos. Muchos se unían a los grupos por lazos tribales o familiares. La movilización a menudo se daba a través de órdenes sufíes y líderes carismáticos. Las tribus, en especial las uzbecas, kazajas y kirguisas seminómadas, eran la base de los grupos militares. No todos se unían por convicción. En algunas regiones, los basmachí reclutaban gente a la fuerza. La familia podía estar obligada a enviar al menos a un joven valiente al grupo para apoyar la yihad. Así era. Algunos creían que defendían el Islam y su tierra, otros que vengaban una humillación y otros simplemente no veían otra salida. En condiciones donde el orden habitual se desmoronaba, la gente buscaba apoyo, ya fuera en la fe o en las armas, y para muchos, el movimiento basmachi se convirtió en ese apoyo. Suena interesante. ¿Y tú qué piensas que motivaba a estas personas? ¿Y qué harías tú en su lugar si el destino de tu familia, tu comunidad y tu fe dependiera de ti? Parece ideología y objetivos, así suena. ¿Qué motivaba a los basmachí además del miedo, resentimiento e ira hacia el poder soviético? Muchos investigadores coinciden en una cosa: el movimiento basmachí no tenía una ideología clara. No era un partido, frente u organización clandestina, sino un conjunto de grupos con distintos puntos de vista, objetivos y estrategias. Para algunos era una lucha por el Islam. La yihad contra los infieles soviéticos tuvo gran eco en el este de Bujará y entre líderes religiosos. Ellos veían a los rojos como kefires ateos, destructores del orden, que imponían el ateísmo y cerraban las mezquitas. Para otros era una protesta nacional para defender su tierra, idioma y autonomía. Esto se aplica especialmente a los partidarios de la autonomía de Akan y a los jadidistas, quienes al principio soñaban con un estado secular turquestano. Pero curiosamente, pronto surgió una contradicción entre los jadidistas y los basmachis religiosos. Los jadidistas buscaban reformas, educación, poder secular y progreso, mientras que muchos basmachis, por el contrario, abogaban por restaurar el orden tradicional, con Eldar, la paz, la sharia y el tribunal religioso. Resulta que unos llevaban a la sociedad
hacia el futuro y otros hacia el pasado. E incluso si ambos bandos luchaban contra los bolcheviques, no había unidad entre ellos. Uno de los lemas de esa época era: si los musulmanes tienen problemas en algún lugar, debes ayudarlos. Eso es el yihad como un compromiso personal con la fe, como una forma de demostrar que eres un verdadero musulmán. ¿Y tú qué piensas? ¿Puede la religión ser al mismo tiempo consuelo y arma? Si en un campo te dicen que estudies, te desarrolles y construyas una nueva sociedad, y en el otro te dicen que tomes un rifle y vengues tu fe, ¿a quién elegirá una persona que lo ha perdido todo? La vida cotidiana de los Basmachí. Los Basmachí lucharon durante casi 10 años, pero ¿cómo era realmente su vida diaria? ¿Dónde vivían? ¿Qué comían? ¿Cómo se abastecían? ¿Y de dónde sacaban las armas? No eran ejércitos en el sentido habitual, sino más bien grupos semipartisanos que se desplazaban entre montañas, kishlaks y oasis, cruzando a menudo la frontera con Afganistán. La vida de los Basmachí era nómada, difícil y muy primitiva. Pasaban las noches en las montañas y comían pan, té y carne seca. Los habitantes locales solían ser forzados a dar alimentos, ropa y caballos a los grupos, ya sea por fe o por la fuerza. La participación en los grupos era rotativa. Una familia podía enviar a un combatiente por una temporada, luego él regresaba y era reemplazado por otro. Este sistema dificultaba el movimiento, sobre todo en zonas de difícil acceso. Quizás la pregunta clave es, ¿de dónde obtenían armas los basmachíes? En la propaganda soviética, la imagen del enemigo alimentado por los imperialistas británicos es en parte cierta. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico reforzó su influencia en Afganistán e India. Moscú tenía razón al sospechar que Londres apoyaba a fuerzas antisoviéticas, sobre todo en regiones periféricas. Los basmachíes recibían apoyo ocasionalmente, incluso vía Afganistán. Armas, instrucciones e inteligencia, aunque en cantidades limitadas. Pero en realidad, los basmachíes dependían principalmente de los recursos locales. Incluso compraban armas a los soldados del Ejército Rojo. La corrupción era algo común. También lo fabricaban ellos mismos, especialmente los turcomanos, que tenían talleres enteros. Y por supuesto, usaban activamente los trofeos. A veces incluso decían que primero la Unión Soviética abastecía al Ejército Rojo y este abastecía a los basmachíes por una tarifa aparte, además del suministro. Es importante entender que los basmachíes no solo vivían en las montañas, muchos tenían familias, hijos, lazos económicos, canales en los mercados y protectores en la élite local. Era una estructura alternativa con reglas, impuestos y un tribunal de honor. Resulta que, en condiciones en las que el Estado se estaba desmoronando, los basmachíes, con todos sus pros y contras, intentaban reemplazarlo. La lucha soviética contra los basmachíes. Para el poder soviético, los basmachíes no solo eran rebeldes, sino enemigos del nuevo mundo que los bolcheviques construían con ferocidad. Y la guerra contra ellos se convirtió casi literalmente en una revolución militar sagrada. El Ejército Rojo inició acciones contra los basmachíes desde 1918. Pero la lucha se volvió especialmente a gran escala después de 1920, cuando cayeron el Kanato de Jiva y el Emirato de Bujara. Asia Central fue dividida en teatros de operaciones militares: Ferganá, Bujara Oriental, Turkmenistán y Karakum. Se crearon destacamentos especiales del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos La Checa y caballería para cada región. Pero esta guerra no fue fácil. Los basmachí evitaban el combate directo, se ocultaban en las montañas, se mezclaban con los kishlaks pacíficos y atacaban por sorpresa. El ejército soviético enfrentó por primera vez una resistencia guerrillera clásica y no estaba preparado. Gradualmente, los métodos de lucha se volvieron más complejos. Usaron inteligencia, agentes, sobornos, infiltraron hombres en destacamentos y realizaron propaganda masiva, incluso en idiomas locales. Amnistía, perdón y tierras para quienes se rindieran voluntariamente. A veces servían métodos poco convencionales, como una nota supuestamente del emir lanzada desde un avión. La resistencia es inútil, me fui, sálvense ustedes mismos. Algunos lo creían, otros no, pero algunos sí se rendían. La aviación jugó un papel especialmente importante. Para las condiciones de Asia Central, esto era algo casi místico.
aves metálicas que podían lanzar bombas sobre el Kishlak donde se escondían los rebeldes. Los basmachíes eran móviles, pero la aviación les quitó su principal ventaja, la libertad de movimiento. La principal tarea de los bolcheviques era desmontar el mito de que los basmachíes defendían la fe del pueblo. Contra ellos trabajaba la prensa soviética, brigadas de agitación, se escribían panfletos, poemas y se filmaban películas. También hubo represalias contra familias basmachíes, quema de casas, deportaciones y el terror rojo llegó a las montañas. Para 1923, los principales líderes habían sido eliminados. Enver Pasha murió en combate, Musail Maksum huyó e Ibrahim Bek se escondía en Afganistán. Pero la lucha no se detenía. Los grupos seguían existiendo. A veces de 5 a 10 personas vivían en cuevas, cruzaban la frontera y realizaban ataques. Desaparición y legado. A inicios de los años 30, el movimiento basmachi casi había dejado de existir como organización. Los últimos grupos fueron destruidos o escaparon a Afganistán. Sus líderes principales fueron asesinados, arrestados o se retiraron uno tras otro. Ibrahim Bek, último símbolo de la resistencia en Tayikistán, fue capturado en 1931 y fusilado en Tashkent. Con él se fue la última esperanza para el Bujara islámico. Algunos basmachíes permanecieron en el exilio en Kabul, Teherán y Pakistán. Sus recuerdos, libros y memorias, ya fueran leyendas o documentos políticos, siguieron vivos. En uno de esos folletos de emigrantes incluso se escribía: «Perdimos porque no fuimos lo suficientemente unidos, pero no estábamos equivocados». El poder soviético retrató al basmach como bandido, fanático religioso y enemigo del pueblo en libros de texto, películas y literatura. El basmach era un villano indiscutible. Lo mataban sin dudar, no le tenían compasión, no lo entendían. Con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas inició una nueva conversación. En Asia Central, la visión sobre los basmachis cambió. Algunos los consideraban luchadores por la libertad, otros héroes islámicos y otros solo víctimas atrapadas en la historia. En Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán, hoy se debate sobre los basmachis en la ciencia y la sociedad. Sus nombres aparecen en blogs, libros e incluso en libros de texto. Algunos quieren canonizarlos como héroes nacionales, mientras que otros prefieren guardar silencio. Los basmachis se fueron, pero las preguntas permanecen. ¿Por qué perdieron? ¿Tuvieron alguna vez la oportunidad de ganar? ¿Podía Asia Central tomar otro camino, ni soviético ni fundamentalista? Y lo más importante, ¿quiénes eran los basmachi? ¿Héroes, traidores, fanáticos o simplemente personas que terminaron del otro lado de la historia? Conclusión. La historia de los basmachi no trata solo de guerra y resistencia. Se trata de cómo se rompen los mundos, de cómo las personas eligen entre el pasado y el futuro, y de cómo esa elección puede costarles la vida. Unos se unieron a los basmachi por fe, tradiciones o familia. Otros a los soviéticos por educación, modernización o justicia. Y ambos lados querían algo mejor, solo que entendían de manera diferente qué significaba eso. El movimiento basmachi no fue un movimiento victorioso, no cambió el curso de la historia, pero dejó una huella profunda, ambigua y a menudo contradictoria. Hoy, 100 años después, todavía discutimos sobre quiénes eran los basmachíes, y tal vez esa sea la lección principal, que la historia no siempre se divide en blanco y negro. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Los basmachíes son héroes, figuras trágicas o simplemente la sombra de un mundo desaparecido? Escriban en los comentarios, compartan su opinión y no olviden suscribirse. Todavía hay muchas historias por delante que nos enseñan a entender no solo el pasado, sino también a nosotros mismos. Adiós a todos.